La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Jorge Cabal Prieto. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a la Taza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecer a Lisa la nominación. Es verdad. Pues como ya sabes, antes de empezar con la presentación, ¿tú qué sueles tomar en una taza? Por ejemplo, por la mañana. Pues mucho café solo y hasta el mediodía es lo único que tomo, café solo. Café solo. Luego ya por la tarde está prohibido. Ya no se puede. Bueno, ya ingesto alguna otra caloría, Ajá. pero suelo hacer ayuno intermitente, entonces hasta el mediodía lo único que ingesto es café solo y Vale, agua vale, mineral. vale. Muy bien, muy bien. Otro de los café, del grupo café, ¿no? Del equipo del café, que sois mayoría. Pues nada, con esto ya resuelto. Voy a presentarte. Tú eres de León, como Elisa, de hecho que te nomino. Eres director de ventas y marketing internacional en Urban Biker, que ahora en algún momento nos explicarás qué es, pero parece que por el nombre ya alguna pista tenemos. Entonces, para empezar a ir hacia el presente de tu rol en Urban Biker, si te parece vamos a repasar un poco cómo llegaste aquí. Y me interesaría saber, pues bueno, un poco tu trayectoria profesional que te llevó a apasionarte del mundo digital y además a dedicarte a las ventas y el marketing. Entonces, si quieres comentarme un poco los momentos de tu vida, carrera profesional, que crees que te hayan llevado a dedicarte a lo que te dedicas ahora, que te han ayudado. Sí, bueno, la verdad que he trabajado en diferentes sectores. Mi formación de estudios superiores es de software engineering, programador puro y duro, Ajá. finales de los 90, cuando estaba todo, empezaba en auge, ¿no? El tema Uh-huh. de Internet. Y bueno, yo creo que mi primer desarrollo profesional fue una página web que hicimos en el 99 para una fundación y estuve los primeros años hasta el 2004 principalmente dedicándome al desarrollo web principalmente. Vaya. Ahí sí que cambio un poco mi sector. Me hacen una propuesta muy interesante, un grupo potente, el Grupo Metro, aquí conocido en España mucho como Mediamar, y Satur, que tenía tiendas, Uh-huh. eh, para poder dirigir ventas y, bueno, pues el rol principal que hacíamos en aquella época era negociar producto con el fabricante para luego venderlo en las tiendas, ¿no? Es Vale. un rol. Ahora, lógicamente, ha cambiado muchísimo, como en todo el retail, que cada vez se centraliza mucho más. Pero de Uh-huh. aquella época, pues lo que hacíamos era negociar directamente el comprador con el fabricante, ¿no? Por zonas. Y, bueno, estuve 9 años dirigiendo un equipo de personas y negociando con fabricantes pues el producto que luego vendíamos en las tiendas, ¿no? Además Vale. pasé prácticamente por... Yo siempre dije que tuve mucha suerte porque los 9 años fui pasando por diferentes sectores dentro de compra, iba Uh-huh. pillando la ola de lo bueno, ¿no? Empecé con sonido, que era el auge de los MP3, Vale. los navegadores, TomTom, Uh-huh. Garmin, esto. Luego con la cámara digital pasé a fotografía. Después Ajá. pasé a la telefonía móvil cuando se cargó la parte de Todo, sí. cámara digital y finalicé en informática, ¿no? 9 años intensos que aprendí muchísimo, crecí mucho profesionalmente, sobre todo toda la parte comercial, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ¿por qué me ofrecieron eso? Bueno, pues quizá en los años que estuve estudiando el instituto y la carrera, estuve trabajando de vendedor en una grande superficie y bueno, pues a partir de ahí buscaban perfiles parecidos al mío, ingenieros que tuvieran algo de formación o experiencia en venta y estuve 9 años. 9 años duros también. Uh-huh. Y bueno, después de 9 años sentía que quería volver un poco a los orígenes, ¿no? Añoraba muchísimo el desarrollo web. Desarrollo. Uh-huh. En 9 años había cambiado una bestialidad. De las primeras webs que hacíamos prácticamente estáticas en HTML,
a las webs que se hacían. Y bueno, pues un amigo me propone incorporarme en una agencia de marketing que requería de una experiencia un poquito más comercial porque quería crecer. Llevaba 10 años la empresa, una empresa muy pequeñita de León, que hacía páginas web, empezaba a desarrollar algo a nivel de marketing de redes sociales y quería dar un salto un poquito mayor. Me hace la pregunta y bueno, con los ojos cerrados me tiré de cabeza y empecé en la agencia de marketing. Lo primero que estuve haciendo fue viendo un poquito dónde podíamos crecer, ¿no? Estuve como un par de meses o 3 haciendo un poco de investigación en León, qué había, qué competencia teníamos, dónde podíamos crecer. Y ahí es la primera vez que me encuentro con WordPress, ¿no? La WordPress. agencia, claro, la agencia lo que hacía era páginas a medida, desarrolladas, programadas, pues bueno, nosotros llamamos a medida, pero realmente lo que hacías era un backend ad hoc que podías variar y un frontend específico para el cliente. Y yo lo que le propongo a la empresa, a la agencia, es empezar a desarrollar páginas con WordPress. Creía que teníamos mucha cabida en ese sector. WordPress era una herramienta que empiezo a utilizar y veo que puede mejorar muchísimo la productividad y sobre todo poder ofrecer un producto a empresas muy pequeñitas. En León tenemos mucha pyme, muy pequeña, comercio, mucho servicio y que no estaban en el escaparate online y que podíamos ofrecerle un producto que pudiera ser accesible a sus inversiones, ¿no? Sí. Y entonces tuve 6 años, empezamos muy poquito. El primer año recuerdo hacer 6 o 7 proyectos en WordPress, pero enseguida empezamos a cada vez hacer más proyectos, ¿de acuerdo? Inicialmente trabajamos con e-commerce, no con WooCommerce. Estamos hablando del año 2015, con lo cual nosotros trabajamos con una plataforma también open source que se llama NopCommerce, que Vale. estaba programada en .NET, ¿de acuerdo? Y trabajaba con bases de datos de SQL Server, porque el dueño de la empresa era administrador y experto en Microsoft y en SQL Server y los e-commerce lo hacíamos en NopCommerce. Pero enseguida empezamos a trabajar con WooCommerce y recuerdo que ya en 2016 conseguimos hacer prácticamente 50 proyectos web, es decir, prácticamente uno a la semana. Y bueno, durante 6 años estuvimos haciendo muchísimos proyectos. Yo creo que he participado en más de 300 proyectos web aquí en León y fuera de León. Proyectos desde muy pequeñitos, desde, pues no sé, la peluquería de barrio que quería tener una web para dar a conocer sus servicios, hasta alguna multinacional que exportaba fuera, ¿de acuerdo? Y bueno, pillé muchísima experiencia y ahí es donde realmente noté que toda la parte de marketing me encantaba, ¿no? Me formé y me especialicé mucho en análisis de datos, en Google Ads, analítica digital, etcétera. No me encargaba de la parte de diseño front-end, que tenía compañeros buenísimos, pero toda la parte de posicionamiento SEO, analítica digital, Google Ads, etcétera, pues bueno, hacíamos muchos proyectos, la verdad que muy bien. Y muy feliz durante 6 años. También hago o hacía docencia y sigo haciendo docencia. Vale. En la carrera me propusieron quedarme en la escuela superior a dar clases. Estuve impartiendo durante 4 años 3 asignaturas. Siempre me ha fascinado la docencia o compartir cosas que aprendes. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta. Y en la agencia también hacíamos eso. Formábamos a empresas, pues no solamente dándoles, de acuerdo, un proyecto acabado, sino también aprendiendo o enseñando que ellos aprendieran a cómo gestionar pues esa analítica digital, cómo poder hacer anuncios en Google. Y así es como conozco a Urban Biker, que Urban contratan Biker. a la agencia en 2019 para dar una formación al equipo de marketing de analítica digital. Primero empezamos con formaciones muy básicas, luego empezamos a hacer formaciones de Google Ads, Google Ads avanzado, posicionamiento SEO, durante 2019, durante 2020 en pandemia, ¿vale? Y en
2021, en mayo del 2021, me hacen una oferta para incorporarme en la empresa y aunque estaba muy a gusto, muy feliz y haciendo cosas, las agencias siempre he agradecido aprender mucho porque tienes que aprender, es decir, cuando haces un proyecto web de una tienda que vende ropa, pues tienes que aprender de estilos de Claro. categorías de ropa, ¿de acuerdo? A mi mujer siempre le hace gracia cuando vamos a comprar, digo, mira ese cuello Helter, etcétera. Dice, pero tú dónde haces las cosas, ¿no? Digo, bueno, pues recabando información de proyectos, ¿no? Y bueno, pues en Urban Biker era un proyectazo. La analítica digital que veía yo cuando estaba comenzando a vender en 2018 en Francia y en Alemania eran datos que me atraían. Nunca había participado en ningún proyecto internacional y creía que podía ser el momento para poder unir esas dos vertientes interesantes, que era toda la parte comercial y de ventas que había aprendido en el Grupo Metro, con toda la parte de marketing y desarrollo web que había hecho en la agencia de marketing, en Indosmedia, aquí en León. Y bueno, pues era la unión de esas dos vertientes interesantes para poder coger el reto de Urban Biker, ¿no? Fue en 2021, ¿no? Decías que te sumaste. En mayo del 2021, o sea que nada, 4 añitos llevamos aquí. Y bueno, ahora, como decía, eres director de ventas y marketing internacional, además, en el equipo. Entonces, bueno, la primera pregunta para los que no sepan qué es, que yo soy uno de ellos, sé más o menos qué es, pero voy a dejarte a ti que lo expliques. ¿Qué es Urban Biker y qué hace de Urban Biker un sitio especial al que hayas querido estar y que quieras seguir estando trabajando en el equipo? Bueno, pues mira, Urban Biker es una marca española, concretamente de León, de bicicletas eléctricas. Solamente hacemos bicicletas eléctricas. ¿Vale? Llevamos 14 años fabricando bicis eléctricas. Se empezó con un proyecto muy pequeñito, una tienda muy pequeña en 2011, cuando nadie sabía lo que era una bici eléctrica, ¿no? Lo confundía con un ciclomotor. A día de hoy, quizá no tanto en España, pero sí prácticamente en toda Europa es mucho más conocido por toda la movilidad sostenible o movilidad eléctrica. Y lo que hacemos es fabricamos, comercializamos, distribuimos, comercializamos y vendemos bicis en 15 países en Europa. Todos dentro de la UE, salvo Suiza, ¿de acuerdo? Que también estamos. Y bueno, pues para la gente que le guste un poco el ciclismo, en España sí que es verdad que el tipo de bici que a lo mejor más demandada, que es una montaña, mucho deportiva, de eléctrica, de motor central, pues de líneas performance no estamos. Somos un fabricante que nos dedicamos mucho a la recreación y a la movilidad eléctrica, es decir, toda la parte de urbana. ¿Vale? Y de montaña hacemos algo de recreación, ¿vale? Y bueno, presentes principalmente en todos aquellos países donde está muy en uso la bici eléctrica, ¿no? Todo el mundo tiene la mente puesta en Holanda, pero en Bélgica Claro. se utiliza mucho más la bici, o en Alemania es el país donde más bicis eléctricas se venden en Europa, Francia, Suiza, que ha entrado con mucha fuerza hace 3 años con la bici eléctrica, bueno, Islandia, Hungría, Polonia, el sur, lógicamente, España, Italia, Portugal, en total en 15 países estamos presentes. La situación actual entonces de Europa es favorable, ¿no? Para el negocio de las bicis eléctricas. Sí, sí que es verdad que el sector de la bici ha sufrido el año 23 y el año 24 han sido 2 años muy malos para el sector de la bici a nivel mundial. Viene precedido por a Urban Biker nos ayudó mucho la pandemia, ¿vale? Porque vender una bici online es muy complicado, ¿eh? No es tan sencillo como parece a priori, ¿no? De hecho, uno de los fundadores, Raúl, en 2017 dice que hubiera apostado toda su fortuna a que no seríamos capaces a vender una bici online. ¿Por qué? Porque es un vehículo, el envío es caro porque estamos hablando de volumétricos por encima de los 68 kilos, requiere montaje, requiere mantenimiento, hay piezas de uso y desgaste que requieren, de acuerdo, pues renovación, entonces es muy complicado.
Ujú. Y en 2017 la compañía empieza a hacer las primeras pruebas y empezamos a vender online. El 18 y 19 muy ligeramente empezamos a entrar en Alemania y en el 21 donde me incorporo yo pillamos la ola, ¿de acuerdo? Fantástica de la parte positiva que tuvo la pandemia, que es animar a millones de usuarios en Europa, que todavía, sobre todo de un target de edad por encima de los 50 años, que es un target muy de nuestro tipo de bici, que se animaran a comprar online, porque no había otra opción, ¿no? Entonces, Claro, esa ayuda lo que provocó fue un overstocking post-pandemic a nivel mundial terrible, que se ha ido pagando en años pues, como el 23 y 24. Sí que es verdad que la situación para la bici eléctrica es muy buena en Europa a día de hoy y bueno, pues sobre todo en el centro y norte de Europa. Y viendo un poco, bueno, siguiendo con lo que dices de pues estos años que han sido más flojos, de lo difícil que es vender una bici como las vuestras por internet y que en Europa pues hay oportunidades para crecer, ¿qué retos tienes tú como director de ventas y marketing internacional? Entonces, por eso Sí, pregunto, a día de hoy, es decir, ¿cuáles son los retos que tenéis en la venta de bicis en general? Bueno, y sobre todo en tu perfil, ¿no? De director de ventas de marketing, de ventas y marketing internacional. bien. Bueno, principalmente los primeros retos que me encontré cuando aterricé en Urban Biker era la expansión en Europa. Nos pusimos un objetivo un poco agresivo inicialmente, pero que hemos cumplido, que es abrir dos países por año. Eh, ya estábamos cuando me incorporé, como te decía, en Francia y en Alemania, pero bueno, había que entrar en el resto de Europa y bueno, dos países por año nos parecía que podía ser aceptable. ¿Vale? Uno de los primeros retos de cuando estás vendiendo tan lejos y no contar con una red de distribución potente como podemos contar como en España, por ejemplo, de tiendas que vendan tu bici, la Ujú. venta online pues requiere de adaptarte al país de destino, ¿no? Entonces yo necesitaba conocer mucho qué demandaba cada uno de los países. Y para eso pues me intento rodear de gente nativa de cada uno de los países. Aquí en León contamos con atención telefónica por parte de gente nativa y por parte de correos de gente de habla alemana, francesa, holandesa. Y bueno, para mí fue vital el rodearme de esta gente y conocer un poquito, ¿no? La demanda del cliente holandés no tiene nada que ver con el alemán o con el francés, pero a muchos niveles, ¿no? No solamente a nivel de venta. El layout de cada una de las webs pues es muy diferente, ¿no? Lo que tiene previsto. Yo siempre pongo el ejemplo que en Francia las webs online, al menos todas las que tienen un poco relación con mi sector, que veo, son mucho mercadillo, ¿no? Está todo muy alborotado, todo. En cambio, en Vale, Alemania el layout tiene que ser mucho más flat, mucho más recto, mucho más limpio, más claro. O en Holanda, por ejemplo, que tienes que potenciar un layout sobre todo enfocado mucho a la oferta, a la liquidación, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los vale, retos iniciales fue rodearme de gente que me enseñara, ¿no? Porque otra cosa claro. sería haberme ido a vivir, que no hubiera estado mal, Mm. ¿no? 2 o 3 años, por ejemplo, a Holanda y conocer bien el sector, pero las prisas o el tiempo requería otra cosa, ¿no? Y el reto actual que tenemos a día de hoy, tras estos 2 años que te comentaba, que han sido duros para el sector de la bici, nosotros nos hemos centrado en seguir mejorando producto. Sabíamos que iba a ser 2 años duros, no sabíamos si podía durar 1, 2 años, 3, Ujú. pero teníamos en mente seguir mejorando producto, hacer un producto bastante robusto, de un target de precio medio. No podemos competir con ningún fabricante de toda la vida que tiene más de 100 años de historia. Es decir, necesitaríamos muchísimo dinero para invertir en Sí. branding que no contamos, ¿no? Mm. Encantados de que venga ahí un grupo y nos diga, oye, pues mira, apostamos por vosotros, ahí tenéis 1.000 millones para gastar en branding en Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un target intermedio de precio y el reto actual es intentar pivotar mucho del online a lo físico, ¿vale? La, Vale, pandemia, la pandemia nos ayudó muchísimo en vender online, pero la bici es un producto, pues por ejemplo, es un vehículo que se quiere tocar, que se quiere probar, ¿vale? Entonces buscamos fórmulas
distintas para poder dar la oportunidad al cliente online que la pruebe, ¿de acuerdo? Sí. Por ejemplo, en Holanda existen y está muy de moda los Centrum Bike Test, ¿no? Que yo voy y por un dinero muy pequeñito, 5 o 10 euros, puedo probar varios modelos de bici, ¿no? Anda. Es un alquiler muy corto que me sirve para poder luego hacer la compra, o bien online o bien a distancia, ¿no? De esa bici, pero la he probado anteriormente. O en Alemania, que estamos haciendo, por ejemplo, la venta que llamamos nosotros de bicitest, ¿no? Al cliente Ajá. alemán lo que hacemos es decimos, oye, estamos tan convencidos de que te va a gustar y te encaja nuestro producto que nosotros te vamos a enviar una bici de test para que la puedas probar 30 días a un máximo de 50 kilómetros. Y una vez que la hayas probado, si te convence, te la recogemos y te enviamos una nueva. Uno Si nuevo. no te convence, no te preocupes, nosotros te la recogemos, te devolvemos el dinero y ya está, ¿no? Entonces, buscando Qué estas bien. alternativas, ¿vale? Y Ujú. el reto actual que me está ayudando mucho, toda la parte esta de experiencia que cogí en el Grupo Metro, es poder abrir tiendas físicas, ¿no? Distribuidores oficiales, ¿vale? Empezamos hace 2 años en Italia. En Italia ya no vendemos nada online, estamos prácticamente como en España, vendemos todo a través de distribuidor oficial. Y este año hemos empezado en Alemania. Y bueno, la idea es poquito a poco ir empezando a abrir distribuidores por países en Europa. Qué bien. Ya me has adelantado algunas seguramente, pero bueno, entiendo que dentro de lo que es la bici eléctrica y además fabricáis, hay mucha innovación tecnológica de procesos, etcétera, pero seguramente también hay innovación, por lo que ya me estabas apuntando, en la forma de venderla y como estás al cargo de seguramente un equipo de ventas y marketing, pues quería saber pues qué peso tiene en lo que hacéis en cuanto a las ventas y el marketing, la innovación y la experimentación, porque Claro. entiendo que también algo de eso hay, ¿no? En la venta y en el marketing. Sí. Sí, bueno, la innovación, lógicamente, al tener unos componentes electrónicos mucho, de hecho, la bici tradicional pues, puede tener una vida media de pues, entre 10 y 12 años, pero una bici eléctrica pues, puede tener una vida media de 3 o 4 años, ¿no? Vale. El principal componente es porque las baterías de litio pues, tienen una vida limitada, ¿de acuerdo? Y lógicamente, pues tras 10.000, 12.000, 20.000, 30.000 kilómetros de uso, pues la batería tiene que ser o bien reconstruida o bien sustituida y es un componente muy caro dentro de la bici y lo que anima al comprador final es quizá renovar por una bici nueva, ¿de acuerdo? Más que por renovar la batería. Sí, Y luego el componente tecnológico que es muy importante, ¿no? Cada vez los fabricantes de motores desarrollan mejores motores o innovación distinta, displays, lo que son las pantallas de manejo distintos, conexiones sí, con telefonía móvil con el smartphone también distintos. Bueno, pues hay un sector muy importante de innovación, ¿no? claro. De hecho, pues a día de hoy ya hay motores que están en el mercado que permiten el cambio de forma automatizada, ¿no? El símil que lo podemos tener muy, muy claro es del coche de automoción de cambios manual y cambio automático. Bueno, pues en las bicis también está ocurriendo, ¿no? El cambiar piñones, ya hay motores que están haciendo de cambio automático, ¿de acuerdo? Mediante sensibilidad de presión en pedal o mediante velocidad, ¿de acuerdo? Mm, Y entonces la innovación es una parte muy importante. Aunque yo le achaco más importancia a la experimentación. vale, Eh, bueno, somos una empresa que intentamos hacer prácticamente casi todo in-house, con lo cual esto lleva mucha experimentación, mucha prueba y error, ¿de acuerdo? Lanzamos un montón de cosas que a lo mejor no funcionan, pero eso nos ayuda a aprender que eso no funciona, con lo cual buscamos caminos alternativos, ¿no? Y luego, sobre todo, pues no, el ejemplo que te ponía ahora en Alemania que acabamos de lanzar, pues si funciona podemos ampliarlo y si no funciona, pues probar en otro país o la parte de esa de experimentación es súper importante, ¿no? Es sí, algo que viene, yo creo, intrínseco en los que nos hemos dedicado pues mucho al posicionamiento SEO,
a Google Ads que por mucha formación que tengas, ¿no? A mí del sector, de lo que siempre me enorgullece del sector donde estoy, el marketing, es que compartimos mucha información, ¿no? No somos un sector muy cerrado, sino que cuando encuentras algo que está funcionando o por el mero hecho de tener un altavoz en redes y proponerlo o mostrarlo, sino también, pues, ¿no? El poder hacer, ¿no? Las meetups de WordPress, por ejemplo, Sí. que en León hay una muy potente, pues aprendemos un montonazo, la gente que vamos a las meetups, porque se ponen en común muchas prácticas de otras personas que están utilizando, que han experimentado primeramente cosas y que han visto lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Entonces, esa parte de experimentación me gusta mucho, ¿de acuerdo? Intento promoverlo mucho en el equipo. Los miércoles dedicamos todos los miércoles 2 horas a la reunión de ideación que llamamos, ¿no? Que son 2 ¿Vale? horas que dedicamos a ideas. Intentamos utilizar técnicas distintas para que no se haga... Monótono. sí, claro. Pues técnicas de la tormenta de ideas típica, ¿no? Pero utilizamos muchísimas técnicas distintas a ideas, ¿no? Que muchas veces son un poco locas, pero que luego acaban pues acaban ahí en un cruce de ideas que puede ser con resultados muy buenos, ¿no? Entonces, toda esa parte de experimentación me gusta mucho, ¿no? Qué bien. Pues yo creo que con estas preguntas que ya con esta última cerramos, podemos pasar, si quieres, al momento en el que tú puedes hacerme una pregunta a mí, que sería la contrapregunta. Si te parece, entonces voy a pasar al vídeo y te dejo que me hagas la pregunta. Genial. La contrapregunta. ¿Qué tienes preparado? Bueno, sé que en Sirvelia tenéis muchos productos. De hecho, últimamente o estos últimos años estáis muy enfocados a desarrollar productos para el ámbito de WordPress y me llama muchísimo la atención un producto que es un agente con inteligencia artificial para la parte, no sé si administrativa, es decir, para las personas que gestionan y administran el WordPress, ¿no? Sí. Me gustaría saber un poquito el funcionamiento o la idea que tenéis de ese agente y luego una muy concreta, pues si yo puedo preguntar o preguntaría a ese agente como administrador de WordPress, pues por ejemplo, cómo poder hacer algo que soy incapaz de hacer con un plugin y que sé que ese plugin, al menos en las características, viene desarrollado, que sí que lo hace, pero no soy capaz a ponerlo en marcha, ¿no? Pues ahora va a parecer que esta pregunta estaba pactada, pero justamente me lo has preguntado en una semana que hemos hecho varios cambios y ya que estamos, pues aprovecho y te los cuento para que también los que estén escuchando lo sepan. El producto del que hablas se llama SiteMate, que viene de mate, que es colega o ayudante, no sé cómo decirlo, ¿no? Del inglés, y site de sitio. Entonces, alguien que un sistema que te ayuda, ¿no? Que te da soporte en tu sitio. Y es un agente de IA, que significa que cuando tú escribas un mensaje en esa cajita de texto que tendríamos en el administrador de WordPress, lo que le pidas, idealmente, casi todo, lo haremos por ti dentro de WordPress y de la forma más rápida posible. Eso es un poco el objetivo de SiteMate, de este agente. Lo que sucede, esto lo terminamos como versión beta para un evento que fuimos hace un mes a Suiza y la verdad que la acogida fue muy interesante, muy, muy buena, pero nos dimos cuenta de algo que creo que puede pasar con la IA próximamente, que es que el usuario a veces no sabe qué escribir y cada vez vamos a ser más vagos a la hora de escribir peticiones a la inteligencia artificial. No sé si te está pasando ya que cada vez escribes más con menos información a la IA porque crees que ya lo vas a ver y dices, a ver si así lo pilla y si no, luego ya me va a preguntar y luego ya le doy más detalles, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a pensar que quizás tener una única caja que quieras preguntar lo que quieras nos va a perjudicar y vamos a tener que crear un producto cada vez más difícil y escalarlo va a ser muy complicado porque se pueden hacer infinidad de cosas. Y justamente nos estamos centrando de momento a todo lo que tenga que ver con plugins, porque creemos que es donde hay más dificultad en WordPress, saber cómo instalar un plugin, qué plugin instalar, cómo configurarlo
Entonces, lo que puedo decirte ahora, y que próximamente lo publicaremos por las redes también, es que vamos a empezar a centrar todo lo que hemos aprendido en cómo crear un agente para WordPress, en aplicarlo a aquellas acciones o aquellos problemas que están relacionados con los plugins y la gestión de los plugins. Para que un administrador, ya sea profesional de marketing o de desarrollo como un usuario final, pueda saber instalar plugins y configurarlos sin necesidad de saber de WordPress o de ese plugin en concreto, o ni siquiera saber qué es un plugin, o ni siquiera saber que ese plugin se llama WooCommerce y que tal cosa es un producto variable y tal cosa es decir, darle una capa de abstracción adicional a ese usuario para que no tenga que saber todo esto y simplemente le ayudemos a configurar ese plugin o esos plugins y empieza a vender o a saber lo que quiera hacer con esa web. Y eso es lo que estamos trabajando. Vamos a decir, para resumir, que de lo que has visto y lo que hemos ido anunciando, que es SiteMate, la gente quizás va a dejar de ser un producto como tal y va a ser el inicio de algo más aplicable como esta última idea que hemos tenido para desarrollar solo soluciones específicas para plugins. Sí. Y bueno, pues sería eso. No sé si... ¿Cómo lo ves? Inicialmente suena impresionante, con ganas de probar y de ver, ¿no? Yo que he estado inmerso en muchos proyectos de WordPress, pues las partes menos productivas del propio proyecto es poder dar con la funcionalidad exacta que necesita el cliente final. Sí. Ventaja de WordPress es la multitud de plugins que tienes y que a lo mejor tienes centenares que pueden hacer características muy similares. Sí. Y a veces es encontrar el idóneo, ¿no? Hay gente que se tira a intentar buscar la funcionalidad en forma gratuita. Lo recomendable es poder trabajar con temas de pago, como siempre recomiendo, por necesidad, lógicamente, de actualizaciones, ¿de acuerdo? Sí. Y que, pues, cada día se va moviendo más el asunto. Si tienes un reporte, un soporte ahí de pago, pues mucho mejor, pero suena muchísimo a mejorar mucho la productividad en la parte de la persona, ya sea, como dices tú, o el propio desarrollador del proyecto o el usuario que está gestionando el WordPress, ¿no? Tiene una pinta increíble, Amadeo. Sí, sí. Yo creo que la IA, y ya con esto termino la contrapregunta, aplicada a WordPress, por bien o por mal, lo que va a hacer es empezar a reducir la complejidad de configurar o construir una web en WordPress. Eso significa quizás para agencias de marketing que tendrán que vender los servicios que hacen de una forma diferente a lo que hacen ahora, porque seguramente muchas tareas que se están ofreciendo desde estas agencias de marketing, puede que la IA ya sepa hacerlas. Y en eso van los agentes y en eso va todo esto, ¿no? Pero seguirán habiendo necesidades ahí de estrategia, de saber dónde va, cómo posicionar, cómo esta web debe hablar con los clientes. Es decir, todo esto que ya tú sabes mucho mejor que yo, que es casi más importante que saber meter el código de Analytics de Google, ¿no? Y bueno, que la IA nos ayude a hacer esto, que es un poco más ya commodity, y luego la gente que se dedica a marketing que sepa vender, pues cómo hacer que esa web venda de verdad, que no solamente es saber escoger los plugins, sino también mucho más, ¿no? Así que nada, vamos a ver si en los próximos meses te podemos enseñar, sí. Si te parece, sigo entonces, ya que creo que esta contrapregunta la ha pasado bien también, lo damos por aprobada, ¿no? Sí, sí, perfecto. Con nota. Pues nada, tenía una pregunta más personal, como siempre, para ir terminando. Y en tu caso, quería preguntarte cómo sería tu fin de semana perfecto, quizás en León. Y no sé, yo me había imaginado que quizás sería con una bici. Pero bueno, dime tú a ver cómo sería tu fin de semana perfecto. Bueno, no soy un ciclista o no un aficionado a la bici. Trabajo en una empresa que fabrica bicis, pero la bici, como hacemos aquí en Urban Biker, que hacemos mucha movilidad, la utilizo para moverme o venir a trabajar, ¿no? La empresa sí que es verdad que nos proporciona a cualquiera de los trabajadores que queramos bicis en préstamos para poder venir a trabajar, ¿de acuerdo? Hay muchos trabajadores que la utilizan, entre los cuales yo.
no todos los días que me gustaría, pero es importante. Sobre todo, vivo en León, es una ciudad muy pequeñita y con una calidad de vida que me parece que conoces Sí, sí, inmensa. buenísima, sí. Y bueno, pues venir por las mañanas tardo, fíjate, 14 minutos en bici en llegar a la fábrica. Vengo por un Genial. carril bici al lado del río Torío por las mañanas, ¿no? Mi mujer a veces me dice en invierno que si estoy mal de la cabeza, pero voy, se entra con otro flow a trabajar totalmente distinto, ¿no? Imagino, sí. Entonces, el fin de semana, volviendo un poquito a la pregunta que me hacías, me gusta mucho pasar, es tópico, pero con mi familia, ¿vale? Vale. Es una familia muy reducida, me gusta pasar mucho tiempo con mi mujer, no tengo hijos, y con mi perro, ¿de acuerdo? Y hago muchísima montaña. Eh, Hago carreras de montaña, no a nivel profesional ni amateur, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho el trail running, Ujú. es el deporte que más practico, sobre todo para entre semana. Y entonces hago mucha montaña y también hago mucho senderismo, ¿vale? Todas las semanas hago siempre algo con mi perro y bueno, pues lo paso, es algo que me encanta. Tengo los picos de Europa aquí al lado, ahí tenéis Pirineos, que Sí. conozco sobre todo, más el aragonés que el catalán, Ujú. pero la montaña me encanta y bueno. Mira, este año me he puesto un reto del año 25 de subir 25 picos, ¿vale? Por encima de Wow. los Ajá. 2.000 metros. Y bueno, pues el fin de semana lo suelo dedicar, no todos, pero al menos para poder Intentar hacer el uno reto más. necesito al menos subir un pico cada 2, ¿no? Y bueno, bien, bien. Llevo, me parece que 15. Ajá. Estamos en Bueno, esa ecuación, o sea que sí. bueno, lo que más me gusta es la montaña, naturaleza y pasarlo con la familia. Pues muy bien. Sí que es verdad que lo que dices de León, yo lo he visto y me han explicado también un poco la forma que tenéis de vivir allí. Es envidiable y esto que dices de ir en bici y además si es eléctrica incluso mejor porque así te cansas menos. Claro, También es envidiable y bueno, que ojalá podamos todos disfrutar de esta comodidad, ¿no? Para ir al trabajo y claro, además hacerlo con una bici que es un sistema de transporte mucho más sostenible que el que solemos utilizar normalmente. claro. Pues dicho esto, no me queda más que poner la música otra vez y empezar a despedirnos. Pero antes, como ya sabes también, me gustaría pedirte algún nombre de alguien que te gustaría ver aquí también y pasar por mis preguntas. ¿Tienes alguno pensado ya? Sí, 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 tengo, no tengo uno, sino tengo dos, ¿de acuerdo? Perfecto. Me gustaría darte el nombre de un hombre y de una mujer, ¿de Ajá. acuerdo? Mm. Para la mujer voy a tirar de la cercanía, de la tierra. Me gustaría proponer o nominar a Noemí Carro. Noemí la conocí con una newsletter que me enamoró, que era una newsletter que mezclaba filosofía y marketing. Y bueno, pues al tenerla tan cerca hemos coincidido un montón de veces, no solamente en meetups de WordPress aquí en León, sino en círculos porque estamos muy cercanos en todo lo que hacemos a nivel de marketing, en Ujú. formación, etcétera. Y yo creo que esa mezcla que da Noemí de marketing y filosofía tiene que pasar por la taza de Amadeu. Y el hombre, pues mira, en todos estos últimos años de internacionalización de la marca, uno de retomando un poquito de los retos que me preguntabas, en la internacionalización hay una parte muy importante de la venta online que son los checkouts y los métodos de pago. Y he tenido la suerte de encontrarme con, yo creo que una de las personas que más sabe, conoce sobre métodos de pago, que se llama Manuel Mesa, es malagueño, Vale. trabaja en la empresa MultiSafePay, ¿de acuerdo? Y yo creo que puede ser una oportunidad súper interesante de que puedas
de que pueda estar aquí contigo y que pueda explicarte, porque además explica las cosas de una forma muy, muy, muy como un cuento, ¿no? Muy sencillas de entender, que muchas veces el tema de métodos de pago, que si sistemas BNPL, de Buy Now, Pay Later, del checkout de financiaciones, etcétera, se nos escapan muchas veces a la gente que estamos en el sector de marketing, pero para la gente de ventas es súper importante conocer esas variedades, esos formatos, y con Manuel lo vas a tener seguro. Qué bien, pues ya con estos 2 nombres ya tengo para seguir con el podcast, ¿no? Porque al final, gracias a estos nombres, podemos seguir con más capítulos. Sí. Hablé con ellos y a ver si se quieren pasar por aquí. Y nada más, entonces, bueno, para terminar, te dejo a ti los últimos segundos si quieres despedirte. Te puedes mandar un mensaje al mundo de lo que tú quieras, hablar sobre alguna oferta que tengáis para todos, o simplemente hablar de en qué redes sociales estás, o bueno, algo parecido. Lo que prefieras. Sí, nada, yo suelo estar bastante activo en LinkedIn. Es una red social que empecé a explotar en el año 20, hace muy poquito, hace 5 años, en pandemia. Y bueno, pues ahí me podéis encontrar. Hablo un poquito de todo, lógicamente mucho de mi marca, de OneBiker, para la que trabajo. Hablo de movilidad sostenible, pero también hablo de marketing, de ventas y de cosas personales que yo creo que son interesantes para poder compartir. Y nada, lo que me gustaría acabar diciendo es que estoy encantado a lo mejor me repito un poco con lo que dije antes, pero estoy encantado de pertenecer a un sector que se comparte muchísima información, que me parece que es muy poco competitivo. A nivel hay otros sectores que no cuentes cómo lo haces, que si no te van a copiar, sino que estamos dentro de un sector y abogo por ello y animo a toda la gente del sector, sobre todo de marketing, ¿no? Que pueda seguir aportando ese granito de arena para la comunidad, ¿de acuerdo? Y que yo creo que no hay una cosa más reconfortante que poder enseñar algo que has aprendido tras muchos errores, ¿de acuerdo? Y has conseguido el éxito, ¿no? Lo que está buscando ese objetivo, ¿no? Entonces, eso, ponerlo en comunicación a la comunidad, pues animar a que este sector siga como es y si puede ser todavía mucho más, pues mejor para todos. Pues Jorge, muchas gracias por justamente compartir conmigo y con los demás pues tu historia y lo que hacéis en Urban Biker. Ojalá nos podamos ver en León, que yo tengo ganas de volver, y poco más, que muchas gracias por estar aquí y que nos vemos ojalá pronto. El tiempo, el espacio y lo de León lo tienes hecho. Es decir, me consta que conoces aquí, con lo cual tienes al menos mi contacto abierto para poder charlar un poco más. Estoy convencido que me puedes aportar muchísimo en la parte de WordPress y que bueno, pues que me encanta aprender y sobre todo de gente como tú, ¿no? Pues nada, Jorge, te dejamos aquí. Ya hablaremos entonces, ¿vale? Pues venga, muchas gracias, un saludo.